Hoy continuamos entonces con la segunda parte del capítulo 11. Haciendo un poco de memoria, la semana pasada quedamos en que el pueblo de Israel ya había partido de Sinaí y habían llegado al desierto al norte llamado Parán. En ese lugar, debido a sus condiciones hostiles o a su dificultad del desierto, ellos empezaron a quejarse contra Dios y Dios los ha castigado. Y además de que ellos estén protestando por ese afán, por esa codicia desenfrenada, sin estar del lado de Dios y se olvida de todo lo que Dios había hecho a ellos y empieza a protestar a Dios porque su vida no era cómoda. Y sorprendentemente vemos que aquí Moisés también, ya un poco cansado del pueblo, empieza a protestar y a quejarse contra Dios también. Dios sabe que Moisés es humano, por eso Dios un poco lo entiende, que si bien no está bien protestar contra Dios, debido a estas fallas de Moisés, sea tal vez por estas razones que Moisés no haya podido tampoco entrar. Si bien él fue el líder que los guió, los sacó de Egipto y que los guió por el poder de Dios hacia Canaán, él no puede entrar a Canaán. Entonces, aunque sea un siervo de Dios, tiene estas fallas, pero fue realmente, vale reconocer, un gran siervo de Dios en su mayor de sus tiempos, ¿no? Pero tenemos que ser perfectos ante Dios, no volver atrás o tratar de olvidarnos de la gracia de Dios. Hoy un poco continúa con esa cosa y vamos a ver un poco qué es lo que Dios le dice entonces a Moisés que está protestando. Le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires, que está hoy en mi primera lista, por favor la pregunta número 3 y su respuesta, por favor. Adelante. ¿Qué ordenó Dios para aliviar la carga de responsabilidad de Moisés? El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. Amén. Bueno, esa era la solución que Dios le había dado. Dios le dijo a Moisés que entonces llama a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos, gobernantes, líderes, respetados del pueblo y que lo traigas a la tienda de reunión a que entonces esperen allí. Entonces Dios va a llegar, va a venir sobre ellos y que Dios le va a compartir el Espíritu Santo que está sobre Moisés, para que ellos también con el mismo corazón, con el mismo latir, con el mismo Espíritu de Dios, pudiera entonces acompañar y asistir y colaborar con Moisés para poder llevar a este pueblo a la tierra prometida. Aquí podemos ver que nuestro Dios le da la autoridad a Moisés para elegir a sus colaboradores. Por eso Dios le dice, bueno, tú elige a esos 70 ancianos. Y estos 70 ancianos debían ser con experiencia, con cierta capacidad de gobernar. Para ser gobernadores tienen que ser respetados por su pueblo y para asistir entonces así a Moisés en dirigir al pueblo con las palabras de Dios espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Bueno, si ustedes recuerdan cuando aprendimos en Éxodo, en el capítulo 18, cuando vino el suegro de Moisés, debido a que Jetro le dio el consejo, Moisés había nombrado jefes de grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50 y grupo de 10. Y saben que de esa manera escalonada, como una organización piramidal, liderado por Moisés, cada uno de esos jefes que ayudaban a Moisés eran lo que se encargaba de resolver litigios o problemas que había entre el pueblo. Bueno, esos eran, digamos, como un poder judicial. Digamos, ellos se encargaban de cumplimiento de las leyes y juzgar qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba correcto, cuando había litigios discusiones entre el pueblo, que puede existir, porque son como 2 millones de personas, más de 2 millones de personas. Entonces, ese tipo de problemas eran resueltos a través de estos jefes, líderes, que también podemos llamarlo así como jueces. Pero hoy estamos hablando de otras funciones. Y Dios le dice que fueran de 70 ancianos.
Muchos estudiosos creen que estos 70 ancianos fueron aquellos que una vez, cuando se acuerdan que cuando Dios también mandó a Moisés a llamar unos 70 ancianos, cuando estaba dándole la ley en el monte Sinaí, le dijo que traiga también a los ancianos de Israel y que ellos deberían quedar en la ladera de la montaña esperando, pero que no podían subir, mientras Moisés subió a recibir las leyes de Dios, todos los mandamientos de Dios. Bueno, por eso pueden pensar que estos son los números de esos líderes. Bueno, ya como había pasado tiempo, puede ser que sea lo mismo, puede ser que algunos hayan muerto y haya cambiado, pero más o menos estaba basado en esos líderes que antes Moisés había nombrado. Entonces la idea de Dios era que le iba a dar el Espíritu Santo a más líderes. Algunos pueden pensar que, bueno, entonces si a más líderes le está dando el Espíritu Santo, ¿no era que entonces se le estará quitando el Espíritu a Moisés y que Moisés pudiera quedarse con menos poderes y menos autoridad? No, porque el Espíritu Santo de Dios es ilimitado. Por lo tanto, no significa porque haya más ancianos, le haya quitado poder y autoridad o menos espíritu a Moisés, sino que tanto Moisés es el que está siendo liderado por el Espíritu Santo, y cuanto hay más hombres llenos del Espíritu Santo, entonces la obra de Dios se va expandiendo más a través de más hombres llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy día Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que todos tengamos este espíritu, que todos seamos llenos del Espíritu Santo, para que cuanto más hombres sean llenos del Espíritu Santo, más hijos de Dios, más pueblo de Dios hay en este mundo. Entonces así se va expandiendo el poderoso reino sobre más seres humanos. Bueno, entonces la idea de Dios, esta es la primera vez donde Dios llama a los ancianos. Y vamos a ver qué pasa con estos ancianos. Dios quiere compartir, compartir a los 70 ancianos el Espíritu Santo que estaba sobre Moisés. O sea, tiene que ser el mismo Espíritu de Dios que le había dado a Moisés. ¿Para qué? Para ayudarlos a llevar esa carga del ministerio de llevarlo al pueblo a la tierra prometida de Canaán. Entonces, una sola persona, cuando hace la obra de Dios, cuando hace el ministerio de Dios, puede ser muy difícil. Y muchas veces Dios quiere que el trabajo de Dios se comparta, se haga en grupo. Si bien hay un líder, sí, hay un líder, por supuesto, porque nuestro Dios es un Dios del orden, pero también Dios quiere que ese trabajo también sea compartido, sea colaborado, sea un trabajo en conjunto. Cuando hacemos nosotros pistis, primero nosotros habíamos comenzado con la pastora Caro en los primeros años, pero después Dios nos fue uniendo más hermanos que nos pudieran compartir con ese mismo espíritu de Dios, con ese mismo latir de Dios, con esa misma voluntad, tratar de ir juntos cooperando y apoyando para poder hacer la obra de Dios. Es algo así que Dios quiere hacer. Por eso Dios quiere que la obra de Dios no se haga solamente a través de una persona, sino se hace a través de un grupo de personas, pero que sean llenos del Espíritu Santo. Con estas palabras nosotros podemos ver que en la antigüedad el Espíritu Santo sí había. La gente piensa que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y antes no había en el Antiguo Testamento, pero yo siempre le decía en Pisti, ¿se acuerdan? Que en la antigüedad también, en el Antiguo Testamento, hay obras del Espíritu Santo y hay gente que han recibido el Espíritu Santo, pero no es masivamente como hoy día, sino fue puntualmente en casos excepcionales, donde Dios a esas personas especiales elegidas por Dios los ha purificado y les ha dado el Espíritu Santo para que ellos pudiera revelar la voluntad de Dios, que a través de ellos hiciera la voluntad de Dios. Por eso, esto es el caso en el cual se ratifica esa idea de que en la antigüedad también el Espíritu Santo obraba, pero ocasionalmente sobre algunos elegidos, algunas personas elegidas por Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero en la antigüedad esa obra no es permanente, sino es efímera. Durante el periodo que Dios necesita trabajar, en ese momento el Espíritu Santo obraba en esa persona y puede ocurrir que también se iba de esa persona.
Por eso el ejemplo es, ¿se acuerda el rey Saúl? El rey Saúl, antes cuando fue elegido como rey, obraba obedeciendo la palabra de Dios bajo el mandamiento del Espíritu Santo, pero cuando él llegó a ser arrogante, debido a que pasó a ser rey, entonces ya en vez de obedecer la palabra de Dios, él era alguien más que Dios, por lo tanto a veces desobedecía la palabra de Dios, a veces los sacrificios de ofrenda lo hacía a su manera y no como Dios lo mandaba. Entonces, nosotros podemos ver que en 1 Samuel 16:14, ahí ratifica que el Espíritu Santo de Dios lo dejó a Saúl. Entonces, vemos que el Espíritu Santo en la antigüedad utilizaba a personas cuando lo necesitaba, pero si no obedecía, se iba de esa persona. Por eso David oró diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. En Salmo 51:11 podemos ver que David quería que el Espíritu Santo no se fuera de él, que siempre estuviera con él y que él fuera siempre una persona, un siervo, un instrumento de Dios. Pero para eso tenía que estar el Espíritu de Dios con uno. Pero luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que vino en el Pentecostés, ahora se queda eternamente para siempre en el espíritu de aquel que sí ahora cree en Jesucristo. La diferencia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Cristo no había derramado su sangre. Por lo tanto, la gente no se podía purificar su corazón y su espíritu. Era pecador, pero a pesar de que fuera pecador, si Dios necesitaba a Moisés o a todos esos profetas, Ezequiel, Isaías, el Espíritu de Dios bajaba sobre ellos, les mandaba para que él obedeciera ciertas cosas para purificar y para que él obedeciera la palabra de Dios, y el Espíritu Santo entonces moraba en él para poder trabajar con él, hacer la obra. Pero luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó la sangre de purificación para el pecado de todo hombre, para toda la humanidad, ahora todo aquel que cree en Jesucristo, en la obra de salvación, del perdón de la cruz de Calvario, cuando uno entiende por qué Cristo murió en la cruz, por qué Cristo tuvo que derramar esa sangre como aquel corderito en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, tú, el pecado tuyo deberá pagar con tu sangre, con tu muerte, pero Dios, para que yo no muera, entonces Dios mató a su Hijo, con esa sangre recibió el perdón, la humanidad. Entonces todo aquel que cree en esto queda limpio de su pecado delante de Dios. Dios lo perdona. Por ese motivo, cuando uno es perdonado, el Espíritu Santo de Dios ahora sí puede morar. Cuando uno quiere recibir, lo invita al Espíritu Santo en su corazón. Por eso, esta noche, quisiera que después, cada uno que todavía, si uno no ha experimentado el Espíritu Santo, queremos que ore para que podamos recibir a ese Espíritu Santo, para que uno sea ungido y lleno del Espíritu Santo, porque si no, de lo contrario, uno no es hombre de Dios. Entonces, después de que vino Jesucristo, el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, dice que ahora se quedará eternamente en el espíritu del que cree en Jesucristo porque quedó limpio. Y eso lo dice en Juan 14:16. Ahora es eterno. Se vino para quedarse el Espíritu Santo. Se vino y no se va si uno es ya limpiado con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos da a conocer la voluntad de Dios, que es creer en Jesucristo, y para que hagamos la obra de Dios, que es de predicar a Jesucristo, de testificar a Jesucristo y dar a conocer a Jesucristo. O sea, la obra del Espíritu Santo es hacer conocer a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo, que es la obra de Dios y es la voluntad de Dios. Bueno, esto es lo que realmente está hablando en el Antiguo Testamento, que la obra del Espíritu Santo sí lo hubo, y vamos a ver qué pasa entonces, cómo ha venido el Espíritu Santo de Dios. La pregunta número 3 siguiente, hermano Aldo, por favor. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer para el pueblo? ¿Por qué Dios le había dado de comer la carne hasta que le salga por las narices y les provoque náuseas? Al pueblo solo le dirán lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérselas.
No la comerán un solo día, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y por haberle llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Amén. Bueno, ahora Dios está decidido darle la carne que tanto ellos reclaman, pero quiere darle durante un mes hasta que se canse, hasta que salga por las narices y les provoque náusea. Dice, le va a llenar de carne, le va a llenar de carne. Y dice que esto es porque ustedes han despreciado al Señor. Y vamos a ver un poco qué significa esto. El pueblo, ¿se acuerdan? Con una codicia voraz en lo material, dijo, ¿quién nos diera carne? Estas aseveraciones significa que ellos en realidad no creían en el Dios que estaba con ellos. Si bien ellos hasta el momento estuvieron con Dios, vieron las obras de Dios, vieron los milagros de Dios, como ellos fueron liberados de Egipto con esas 10 plagas maravillosas, con ese poder de Dios, el mar rojo fue abierto, cayeron maná, agua de la roca, cayeron también codornices en esos momentos también, y todo estaba alimentado ellos todo el tiempo con el maná. A pesar de que estaba siendo alimentado y cuidado por Dios, ellos no creen en la presencia de Dios porque no se ve a nuestro Dios. Es por ese motivo ellos están protestando y quieren carne, quieren lo material. Y además cuando ellos dicen, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Como quejándose. Nos hubiera gustado mejor estar en Egipto. En Egipto nos la pasamos bien. ¿Por qué nos tuvo que sacar de Egipto? Esta palabra es realmente un agravio para Dios. Porque Dios hizo esa obra para darle esa bendición de la tierra prometida de Canaán, donde Dios gobierna sobre sus vidas con una gran bendición. Y ahora ellos, ¿qué dicen? Se olvidó todo ese plan de Dios. Se olvidó toda esa promesa que le había hecho a Dios. Lo único que le importa ahora es carne. Carne y carne. ¿Qué importa a Dios y por qué tengo que estar sufriendo esto? Ya no me gusta. Así que ellos ya se olvidaron el pacto con Dios de obedecer la palabra de Dios y que así Dios los llevaría a la tierra prometida de bendición, la tierra de Canaán. La postura de ellos, que ahora ya no se interesaba por la voluntad de Dios, sino en satisfacer sus necesidades carnales, y esto es despreciar a Dios. No me importa Dios, solo quiero mi carne. Entonces, esta actitud es lo que irritó a Dios. La ira de Dios cayó sobre ellos por este motivo. Entonces, Dios ahora dice, ¿ustedes quieren carne? Bueno, van a tener carne, pero esa carne que van a tener se van a llenar porque van a salir hasta por las narices de ustedes. Se van a empachar de carne. No van a querer más carne. Dios quiere a través de eso enseñarle que la sobreabundancia material no es bendición en definitiva. Fíjense, si nosotros tuviéramos oro y todo lo que tenemos a nuestro alrededor fuera oro, oro y todo oro, comida de oro, si fueran todo de oro, eso no va a ser una bendición. ¿Entienden? Todo lo que sea material tiene que ser en una medida adecuada. De lo contrario, la sobreabundancia, van a ver que eso no es bendición. De la misma manera, la sobreabundancia material, el de tener mucho dinero, demasiado, si uno tuviese 100 millones, 1000 millones de dólares en el banco de uno cree que podría ser feliz y podría creer mejor en Dios. Pero cuando una persona llega a ese nivel de ser un magnate, esa sobreabundancia no le ayuda a creer más o mejor en Dios. Al contrario, rechaza a Dios. Ellos no necesitan a Dios. Fue el caso de Steve Jobs, por ejemplo, o Michael Jackson. Esta gente, cuando tiene todo lo que ellos necesitan, no buscan a Dios. Por lo tanto, la sobreabundancia material puede alejarnos de Dios y no es bendición en realidad si esto nos aleja de Dios. Todo lo que nos hace alejar de Dios, eso es maldición y no es bendición. Entonces Dios quiere hacer saber, bueno, ustedes que solamente quieren lo material, quieren la carne y carne,
y no le interesan por lo espiritual, por la voluntad de Dios, por el proyecto de Dios de llevar y hacer un pueblo, una nación santa de Dios, en el cual van a ser el Mesías que va a salvar a la humanidad, ese plan de perdonar el pecado de la humanidad no le interesa, bueno, ustedes no sirven, solamente vayan, cómanse esto y allá ustedes. Y así Dios lo castiga y mueren ellos, mueren. Por lo tanto, si el hombre que fue creado para dar gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios, si uno no hace la voluntad de Dios para Dios, nosotros no nos merecemos esa bendición, no servimos nada. O sea, si el hombre solamente piensa en ganar dinero y disfrutar de este mundo carnal, material, para los ojos de Dios ese hombre no sirve, no sirve. Por lo tanto, Dios busca que nosotros primeramente busquemos la voluntad de Dios, el reino y la justicia de Dios, el deseo de Dios. Entonces todo lo demás Dios nos va a bendecir para que nos ayude a hacer esa voluntad de Dios. Dios ya sabe lo que necesitamos. Dios nos ha creado como hombre de carne y hueso, que necesitamos comer, que necesitamos vestir, que necesitamos dormir, que necesitamos dinero para poder sobrellevar nuestra vida en este mundo. Dios ya sabe. Pero nuestro objetivo de la vida no es ese material. El objetivo de nuestra vida es de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros estamos decididos, abocados a hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a dar todas esas necesidades como suplemento, como nos va a suplir para que a través de estos materiales podemos hacer la voluntad de Dios, que es el objetivo de nuestra vida, que fuimos creados por Dios para eso. Bueno, aparentemente este pueblo no estaban al tanto de eso. Lo único que querían es hacer sus cosas. Mi comida, mi dinero, mi casa, mi familia, lo mío, mío, y no lo de Dios. Entonces, esto es lo que está haciendo Dios con ellos, para que sea un ejemplo. Bueno, en ese caso, cuando Dios le dice que los va a hacer así, ¿y qué dice? ¿Qué contesta Moisés? Hermana Lucero, por favor. Sí, pastor. ¿Por qué Moisés no podía admitir la palabra de Dios? Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne todo un mes. Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque les pescaras todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? Amén. Amén, amén. Bueno, fíjense en esta réplica de Moisés. A ver, ¿qué podemos ver? Moisés le dice a Dios, estamos en medio de un ejército de 600,000 hombres solamente, que entre hombres, mujeres, niños, ancianos, llega a ser 2,5 millones a 3 millones de personas. Si tú quieres que todas estas personas podemos dar de comer, y Dios dijo que le dará de comer durante un mes, ¿cómo daremos durante un mes de comer carne a toda esta gente? Dice. Porque ellos tenían rebaños que habían traído, pero esos rebaños eran para sacrificar y para ofrendar como sacrificios a Dios. Y no era tanto para comer toda esa gente. Entonces Moisés piensa a su manera humana, con su lógica humana, diciendo, aunque tengamos que degollar todos estos rebaños, no va a alcanzar. No tenemos carne para dar de comer a toda esta gente que está reclamando y durante todo un mes. ¿De dónde vamos a sacar eso? Dice. Y aunque tengamos que pescar todos los peces, porque ellos no están en el mar, tendrá que ir hasta el mar y tendrá que ir a empezar a pescar, aunque sea con redes, no va a alcanzar de abastecer a toda esta cantidad. ¿Y cómo vamos a sacarlo? ¿De dónde sacaremos comida? Bueno, entonces esta pregunta más o menos hizo los discípulos cuando Dios, Jesús, alimentó a los 5,000 con 2 peces y 5 panes. Dijo, ¿de dónde sacaremos alimento para toda esta gente? Dice. Es que el hombre es ignorante de qué puede llegar a ser Dios. La cuenta de Dios no es 1 más 1 es 2. Dios de la nada puede sacar. Muchas veces la gente piensa, bueno, si yo quito de mi ganancia, le quito el diezmo que le corresponde a Dios, y yo le doy el 10% de ofrenda a Dios, esto no me va a alcanzar para pagar mi renta, mis gastos, mi gasolina, y esto no me alcanza, no me cierra números. Entonces, por eso, uno lo mismo que hace con Moisés, hace sus números mentales con su cabeza y dice,
no va a cerrar. ¿De dónde vamos a sacar para subsistir hasta el fin del mes? Bueno, nuestro Dios no es un Dios así, humano. Por eso quiero que sepa que nuestro Dios es un Dios de poder ilimitado. Y muchas veces nosotros menospreciamos a Dios de esa manera. Pensamos que Dios no puede. Pero lo que tenemos que cambiar, y Dios quiere que cambiemos, es que Dios sí puede. Pero lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos la palabra y hagamos lo que Dios manda, y de esa manera vamos a experimentar que Dios está obrando con milagros en mi vida. Dios cierra cuentas, no sé cómo, pero lo cierra. Pero Dios lo hace. Puede experimentar esto cuando uno obedece recién. Pero fíjense, Moisés ya había experimentado lo que Dios había hecho. ¿Se acuerdan? Y nosotros la semana pasada hablamos que en Éxodo 16, en capítulo 16, cuando el pueblo de Israel había salido hace 2 meses de Egipto y cuando estaban en el desierto de Sin, quejaban por falta de alimentos y Dios ya había alimentado con maná todos los días y la maná todavía están ellos comiendo. Toda la mañana caía el maná. Y en ese momento especial, Dios le había también dado codornices al atardecer, porque querían carne. Entonces Dios temporalmente en ese momento había dado codornices de noche. No fueron tal vez todo un mes como en este caso que Dios le quiere dar. Por eso, si hubiera sido todo un mes, seguramente Moisés se habría recordado, la vez pasada también tú has dado carne durante todo un mes, así que lo podrás hacer. Pero parecería que la vez pasada no fue todo un mes, tal vez fueron unos días, una semana, nada más. Entonces diciendo, ¿cómo que le vas a dar todo un mes? Si habiendo experimentado que nuestro Dios sí es todopoderoso y que puede hacerlo, Moisés todavía está dudando del poder de Dios. Hasta Moisés se olvida de las experiencias anteriores del inmenso poder de Dios. Y también en este momento está dudando de su palabra. Pues, ¿por qué? Porque seguía en los rebaños que ellos tienen en sus manos. Seguía en lo que sus ojos ven, no en lo que Dios va a hacer. Por eso, si nosotros nos guiamos por el dinero que tenemos en nuestra mano, no podemos hacer el diezmo. El diezmo hay que apartarlo porque es de Dios. Y vamos al Señor, si tú lo dices, aquí está lo tuyo. Y yo voy a vivir con esto. Y estoy dispuesto, si tengo que pasar hambre, pasaré hambre si es tu voluntad. Pero yo obedezco tu palabra. Y van a ver cómo Dios va resolviendo cosas. Cosas que aparecen, ingresos que aparecen inesperadamente. Una vez, nosotros realmente faltaba dinero en lo que teníamos que hacer en una obra. ¿Y saben lo que hizo Dios hasta suplir eso? Aquí en California no nieva, no llueve, llueve muy rara vez. En vez de llover, ¿sabe qué pasó? Cayó fuertes granizos del tamaño de unas pelotas de ping-pong. Imagínense lo que hubiera sido aquí en este lugar. Y todo el mundo diciendo, qué desgracia, en esta situación de carencia, este granizo que ahora que cae. Bueno, ¿saben lo que pasó después que cayó ese granizo? Todas las empresas de seguro empezaron a pagarle, indemnizarle por los daños que había hecho en los carros. Bueno, los carros acá son todos generalmente nuevos y son mucho dinero. ¿Y sabe qué? Así apareció, por el granizo que parecería que es una maldición, que eso parecería que fuera un castigo. No, eso fue la causa como Dios obró para poder que las compañías de seguro pudiera darnos esa indemnización, por lo cual era mucho dinero que nosotros no esperábamos. Hasta eso, nosotros no sabemos cuánto agradecimos a Dios por esa cosa que Dios como obra. Así que, hermanos, no hagan cálculos como lo hace Moisés. No hagan números con su pequeño cerebro de lo que uno tiene, que con los ojos de uno ve y con lo que yo tengo en mis manos, sino obedezca a Dios y espere de las manos de Dios, el Todopoderoso, quien cumple promesas y obra con milagros en su vida. Y si Dios quiere que yo en ese momento ajuste mis cinturones y trate de hacer un poco de dieta, hagamos dieta. Y va a ver que Dios entonces espera que seamos fieles a Dios y que no protestemos contra Dios y que Dios, el todo milagroso, va a hacer su obra. Amén, hermanos. Seamos hombres de fe y los invito a que obedezcan y reciban esta bendición de Dios. Experimentamos a este poder de Dios y van a ver cómo la fe de ustedes va a volar a otro nivel.
porque así experimentamos a este Dios que está de mi lado, a mi lado, ayudando y obrando en aquello que cumple y obedece a la palabra de Dios. Bueno, Moisés, estas palabras de poca fe, está protestando contra Dios. ¿De dónde sacaremos tanta comida?, dice. ¿Cómo respondió Dios entonces su incredulidad? Pastora Rocío, por favor. ¿Cómo Dios reprendió su incredulidad? El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Bueno, amén. Fíjense cómo responde Dios. Dios realmente dice, ¿acaso, dice, el poder del Señor es limitado? No, es ilimitado, es infinito. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y Dios dice, bueno, ahora verás si yo cumplo o no mi palabra. La fe que Dios desea que tengamos es una fe que debemos admitir que el poder de Dios es ilimitado. Nuestro Dios es todopoderoso. A ese Dios tenemos que creer. Y eso es una verdadera fe que Dios bendice a aquellos que tienen esa fe. Para Dios todo es posible. Todo lo que es inimaginable, todo lo que mi cerebro no puede llegar a imaginar, hasta eso Dios puede hacer. Porque hasta resucita muertos. Amén, hermanos. Es un Dios que hasta resucita muertos. ¿Y qué no puede hacer Dios? En la vida del creyente, el verdadero creyente, es una vida de milagros. Porque el Dios del milagro está en la vida de uno. La Biblia no es simplemente una historia linda para leerla, para entenderla. Y bueno, qué linda historia. Cerramos la Biblia y no tiene nada que ver eso con la vida mía. Eso no es la vida que Dios quiere que lleve el pueblo de Dios. El pueblo de Dios quiere que crea en ese Dios todopoderoso, el verdadero, el que si bien no lo podemos ver con nuestros ojos, pero está aquí a mi lado, y que si nosotros obedecemos estas palabras dadas por Dios, Dios empieza a hacer milagros en nuestra vida. Empezamos a experimentar y a sentir la presencia de Dios habitando en mi vida, gobernando en mi vida. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero hombre de fe que hoy día Dios quiere que seamos. Amén. Bueno, eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Así que tú no crees. Bueno, verás lo que voy a hacer. Así Dios lo hizo. Siempre cumplió, pero al 100% todo lo ha cumplido. Bueno, ¿qué sucedió? Vamos a pedir entonces a Pastor Rafael, por favor, esta pregunta número 5. ¿Me ayuda, por favor? Dice, ¿qué sucedió cuando el Espíritu de Dios que estaba en Moisés posó sobre los 70 ancianos? Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el Espíritu que estaba sobre él. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Edad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Amén, amén. Bueno, vamos a ver un poco, analizar este hecho. Este es el momento en el cual, entonces, Moisés, cuando llamó a estos 70 ancianos, que entraron a la tienda, al patio de la tienda de reunión, y se pararon todos alrededor del lugar santo y santísimo, que se acuerdan que estaba en el medio del patio. Bueno, se reunieron aquí porque allí estaba la casa, la presencia de Dios. Entonces, cuando se reunieron, ahí descendió la nube como algo visible en ese momento para que la gente vea que la presencia de Dios estaba representado en esa nube. Entonces habló con Moisés. Y en ese momento los 70 ancianos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Bueno, vamos a ver esto. La palabra profetizar. Los 70 ancianos, cada cual empezaron a profetizar. Pero aquí, ¿saben lo extraño de esto? Es que la Biblia no detalla qué profetizaron los 70 ancianos. Fíjense, los 70 ancianos empiezan, bueno, digamos 70 menos 2, porque ahora vemos que los dos se quedaron en sus tiendas, en sus casas.
los 68 ancianos que estaban a su alrededor empezaron a cada uno a profetizar y a decir cosas. La profecía o los profetas que nosotros vemos en la Biblia son hombres que recibieron el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios moró en ellos, obró en ellos para que pudiera sus labios declarar las palabras que el Espíritu Santo le había dado a ellos, ya sean mensajes de lo que va a pasar, o sea, sean mensajes de que va a haber juicio de Dios. O sea, son palabras que el Espíritu Santo les pone en sus bocas. Eso es profecía. Y la palabra hebrea de profetizar se llama Nabá. Por lo tanto, profeta se llama Nevi'im. Pero estas palabras que el Espíritu Santo les pone en sus bocas, a los 68 que empiezan todos a hablar al mismo tiempo, no se entiende de que está profetizando. Por lo tanto, la Biblia no registra eso. Entonces, así podemos entender que en ese momento, muy probablemente lo que haya pasado no es que empezaron a cada uno dar un mensaje, sino empezaron, el Espíritu Santo les puso palabras en su boca y empezaron a hablar. Algo así como hablar en lenguas como pasó en Pentecostés. Porque ese hablar en lenguas, ese hablar en algo o un idioma no terrenal, también es prueba legítima de que fue el Espíritu Santo de Dios que estaba sobre ellos. Por lo tanto, si aquí, si bien la palabra habla de que fueron traducidos así, porque en la antigüedad no había una discriminación entre lo que es hablar lenguas y lo que es profetizar. Todo aquello que cuando una persona estaba tomado por el Espíritu Santo de Dios y sus labios empezaban a emitir palabras, ya sean entendibles o inentendibles, a eso se le llama profetizar en la antigüedad. Hoy día en el Nuevo Testamento empieza a discriminar entre lenguas y lo que es profetizar mensaje de Dios. Por eso es razonable entender que en ese momento los 68, o mejor dicho los 70, porque los dos que estaban también en sus casas, aquí no habla por qué ellos no pudieron acudir, esos dos, pero parecerían que fueron por fuerza mayor que no pudieron, pero habían sido nombrados por Moisés. Pero esos dos, Almad y Damad, que no pudieron asistir, estando en sus campamentos, en sus casas, también recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, a profetizar. Esa es prueba. Generalmente, toda persona que recibe el Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo, tiene que empezar a experimentar este Espíritu de Dios que toma a uno con poder y empieza a hablar en lenguas. Algo lo está dominando a uno, pero con el espíritu de uno entra en una plenitud, entra en una paz, en un gozo tremendamente profundo y empieza entonces a recibir, a gozar de ese Espíritu Santo que les hace hablar. Eso, en realidad, todo el mundo lo tiene que hacer, todo un verdadero cristiano. Y si tú todavía no has experimentado, pedirle a Dios, pidámosle a Dios para que el Espíritu Santo le toque a uno. Pero para eso uno tiene que ser puro, para que el Espíritu Santo esté. El ser puro y limpio para que el Espíritu Santo entre significa que uno debe ser purificado con la sangre de Jesucristo, arrepentido de todos sus pecados y además obedecer los mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Entonces uno tiene derecho a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó. Como en el Pentecostés, los 70 ancianos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, cuando el Espíritu Santo estaba con ellos, ahí empezó entonces a entender la voluntad de Dios y cuál era el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, ellos experimentaron eso y la palabra de Dios dice que no volvió a repetirse, porque la palabra en hebreo ahí dice velo yasapu. Ve es y, lo es no, yasafu. Yasafu significa repetir o adicionar. Pero acá dice, al decir que y no se repitió, eso es lo que dice en hebreo. Le estoy diciendo esto porque lamentablemente en Reina Valera esto está mal traducido. Si usted lee en Reina Valera, ahí dice que esta profecía no cesaba, decía. Pero porque fue mal traducido, no es que no cesaba, sino que cesó. Que fue una sola vez. Hoy día nosotros seguimos hablando en lenguas, pero dice que ahí no volvió a repetirse. Por eso, la nueva versión internacional que nosotros nos guiamos, que es una Biblia un poco más revisada, reciente, ahí están todos estos errores han sido corregidos. Por eso,
si bien si ustedes leen la Reina Valera o la Santa Biblia, lo que fuere, pueden leerlo, toda Biblia es válida, pero a veces hay errores, pequeños errores que deben ser revisados y para que pudieran cotejar, le viene bien que vayan a la nueva versión internacional que está todos esos errores corregidos. ¿Está claro? Bueno, dice que ese fenómeno del Espíritu Santo, como en el Pentecostés, vino sobre los ancianos y que ellos empezaron a profetizar, pero que eso fue una sola vez y no más. Ya no empezaron a hablar en lenguas más. Porque si continuaban, eso quiere decir que ellos fueron ya perdonados de todos sus pecados, y no es así, porque Cristo no murió todavía. Por eso fue un caso puntual que ha ocurrido para ese caso, para de esta manera demostrar que el Espíritu Santo de Dios realmente estuvieron sobre ellos. Pregunta número 5 siguiente. Hermana Consuelo, por favor. ¿Cómo reprendió Moisés la envidia de Josué? ¿Qué postura de corazón debe tener un líder? Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Amén. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. Vieron que Eldad y Medad, que estaban cada uno en sus casas, empezaron a hablar en lenguas también. Entonces hay un muchacho que vio eso, corrió a contárselo a Moisés. Miren, Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento, dentro de sus carpas, empezó a decirle. Entonces a su lado de Moisés estaba su asistente. En ese momento podemos ver que Josué, que era el hijo de Nun, que luego va a ser el líder que va a suceder a Moisés, era también uno de los siervos escogidos de Moisés. Veía que posiblemente estaba entre los ancianos y líderes, estaba también Josué. Entonces él exclamó diciendo: Moisés, Señor mío, deténlos, dice. No deje que ellos empiecen a hablar en lenguas. Pero Moisés responde diciendo: ¿estás celoso por mí? ¿Qué quiere decir esto? Porque Josué en realidad no es que estaba celoso de que ellos hablaban, sino porque de esa manera, si empiezan a cada uno a hablar su lengua, si pareciera que cada uno han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, eso podría llegar a crear una situación de conflicto de autoridad. No sé si me explico. Eso es lo que se preocupó Josué. Porque, Señor mío, Moisés, tú eres el líder aquí. Tú eres el hombre que está lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en ti y tú eres nuestro guía. Pero si ellos empiezan a hablar, eso podría llegar a ser un reto contra tu autoridad. Por eso no le permitas que hablen en lenguas. Eso es un poco fue la intención de Josué. Entonces eso es como decirle: estás celoso por mí. Esa palabra de estar celoso por Moisés es por eso en realidad. Porque él quería proteger la autoridad de Moisés. Esa es la situación en realidad lo que está pasando. Pero cuando está diciendo eso, Moisés le dice: no, déjalo. ¿Y por qué? Porque el deseo de Moisés era: ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor, que todo profetizara, que todo por favor fueran llenos del Espíritu Santo y que todo el mundo entendiera realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Entienden? Eso es lo que quería Moisés. Entonces, y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Esa es la voluntad del líder Moisés. Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento, cada uno a sus casas, después de que han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. Con todo esto podemos saber que los líderes, cada uno de nosotros como líderes, debemos desear que todos sean como el líder, que todos sean llenos del Espíritu Santo. A veces quieren que solamente el pastor fuera el hombre que fuera tocado por el Espíritu Santo de Dios y que todo su rebaño, que todos los demás sean subordinados a él, que él fuera el líder, que todo el mundo tiene que ser obedientes a él y que él tiene que ser líder. Bueno, un poco esto muestra el corazón y cómo realmente debiera ser un líder. El verdadero líder tiene que hacer que todo el mundo sea como el líder. No él ser solamente él un líder, sino que todo el mundo sea como él.
Por eso Pablo también dice en sus epístolas, por favor, ustedes aprendan de mí y sean como yo, por favor. ¿Está claro? Pues eso es lo que tenemos que ser los líderes. Porque si no, muchos quieren ser, yo soy pastor y ustedes son el pueblo general y yo soy el líder aquí, yo soy como el cacique que mando. No, no es esa idea. Entonces la idea de Dios es que el líder es el que guía al pueblo a Dios con el objetivo de que el pueblo sea como uno, como el líder que sea también lleno del Espíritu Santo y conozca la voluntad de Dios y que obedezca la voluntad de Dios como el líder lo está haciendo. Uno solamente es un ejemplo, pero no está para poder comandar y gobernar encima de otros, sino ser igual, hacer que los demás sean igual que uno. No sé si me explico, ¿está claro cuál es la idea de cómo tiene que ser un líder que Dios quiere que seamos? Amén. Vamos a la pregunta número 6. Hermano Aldo, por favor, con esta pregunta. ¿De qué manera Dios hizo comer carne al pueblo de Israel? El Señor desató un viento, trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento, en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche, y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Amén. Amén. Bueno, cuando uno lee este versículo, muchas veces uno puede confundir de que, bueno, Dios le ha hecho caer con un fuerte viento tantos codornices que uno quedó lleno de codornices hasta acá, ¿no es cierto? Y que pareciera que uno estaba inundado de codornices donde fuera, de 1 metro de altura, ¿no? Bueno, no es así. Porque si leemos detenidamente, si esa fuera la situación, que todo el mundo estaría como inundado de codornices, no se podría mover, ¿no es cierto? Pero vemos aquí la gente se mueve, va y recoge codornices. Por lo tanto, esa situación imaginaria de que estaría uno inundado de codornices hasta acá no es cierto. Pero lo que dice aquí en realidad es que cuando uno lee detenidamente se da cuenta que sí realmente hubo una gran cantidad de codornices que fue llevado por el viento de Dios y que fue arrojado alrededor del campamento. Por lo tanto, formaban como especie de montículos, ¿no es cierto? Como especie de montículos en ciertos lugares así, pero tantos montículos, tantos, y esos montículos llegaban a alcanzar una altura de hasta de 1 metro. Por lo tanto, eran montones de aquí por allá. Por lo tanto, uno podía caminar a su alrededor de su casa e ir a recoger esos codornices. Entonces, esa era la situación. Entonces, pero había por eso codornices para que eso ocurriera, esparcidos no solamente alrededor del campamento nada más, sino que eso se extendía, esos montículos, más allá del campamento, tal que uno para poder ir a recoger esos codornices podía caminar todo un día para llegar hasta donde estaban esos montículos. Eso es la situación. Imagínense, ¿quién puede hacer eso? Solamente nuestro Dios. Y nadie podía imaginárselo. Y saben que ese Dios del milagro está hoy a tu lado, hermano. Ese mismo Dios. No lo desprecies, respétalo, recibe de Él, entrega lo que le corresponde, obedece su palabra. Entonces dale gracias por la bendición de habernos salvado de nuestros pecados. El que te ha perdonado, Él es todopoderoso. Y es el que te va a salvar, el que es el que te va a resucitar después que mueras. Entonces a ese Dios tenemos que empezar a adorar, entenderlo y obedecer. Bueno, tal es así que estaba lleno de esos montículos de codornices que la gente empieza a recoger. Pero esa gente estaban tan llenos de codicias voraces, empezaron todo el mundo, ¡guau! Codornices, carne, empezaron a buscar, empezaron a recoger. ¿Qué cantidad? Durante todo ese día y toda la noche pasó y todo el día siguiente siguieron. No pararon de juntar esos codornices. Juntaron tanto que habla la Biblia que ninguno recogió menos de 2 toneladas. En realidad, la palabra original, la Biblia original no habla de toneladas porque estos no son medidas de la época. Y la distribuyeron por todo el campamento. Por eso, en la Biblia habla de no menos de 10 omer. Un omer equivale a 10 efas.
Si ustedes recuerdan cuánto es un efa es alrededor de 23 litros, 22, 23 litros. Eso es un efa. Y hablar de ser 10 efas son 220 litros. Y esos 220 litros es un homer. Por lo tanto, 10 homer es acerca de 2.200 litros. Más o menos algo así como no menos de 2 toneladas, para que nosotros tengamos una idea. ¿Y qué son 2 toneladas? Para que tengan una idea, una vaca adulta, una vaca ya grande, pesa alrededor de 350 a 500 kilogramos. Por lo tanto, 2 toneladas equivale a cerca de 4 a 5 vacas, cada cual recogiera una cantidad de codornices equivalentes de 4 a 5 vacas grandes, adultas. Fíjense qué cantidad es que se juntaron. La voracidad que había por la carne, por el afán, por la codicia, por las cosas, juntaron todo eso. Bueno, ustedes se darán cuenta cuando ellos empiezan a recoger toda esa carne y lo llena. ¿Y qué hace con esa carne? Dice que la distribuyeron por todo el campamento. Esto es porque ellos querían secarlos a esos codornices para luego comerlos secos, porque por el calor del desierto, para que no se pudran, lo distribuyeron así para que pudieran secarlo, para hacerlo seco y para conservarlo. Bueno, viendo un poco la actitud de este pueblo y lo que Dios hizo a ellos para satisfacer sus reclamos, pero además Dios le hizo satisfacer sus reclamos, pero cuando ellos ven a este Dios que cumple su palabra, que Dios les suple sus necesidades, que Dios el Todopoderoso es un Dios realmente ilimitado de su poder que está con ellos, eso es lo que Dios quería que se dieran cuenta. Y que cada uno dijera, ay, perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados. Nosotros te habíamos despreciado, sí, tú estás con nosotros, mi Señor. Perdona nuestra ignorancia, nuestra falta de fe en ti. Bueno, eso era un poco Dios esperaba de ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? No le interesaba a Dios. Fueron a buscar lo que ellos querían, se llenaron 2 toneladas, empezaron a esparcir, aquí tenemos comida, nada, ni una sola palabra a Dios de agradecimiento o de arrepentimiento. Eso es lo que le puso más triste a Dios. Entonces Dios no tiene más remedio que castigarlos. Entonces ahí viene, ¿qué es lo que Dios hizo con ellos? Hermana Lucero, por favor, con esta pregunta me ayuda, por favor. Sin embargo, ¿cómo fue la ira de Dios sobre ellos? ¿Por qué Dios les ha dado carne que ellos deseaban y los ha castigado de tal manera? Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Ataba, porque ahí fue sepultado el pueblo Plutón. Desde Kibrot Ataba el pueblo partió rumbo a Hasedot y ahí se quedó. Amén. Amén. Entonces se darán cuenta de lo que Dios hizo. Ellos no se arrepintieron, ni siquiera agradecieron a Dios. Por eso la ira de Dios ha caído sobre ellos y tuvo que hacerlo, porque nuestro Dios es un Dios justo. Si Dios lo hace, porque tiene que hacerse así, tiene que ser como Dios manda, para que fuera un ejemplo de todo aquel que realmente es lleno de codicia y no obedece a la palabra de Dios y desobedece la palabra de Dios. Y entonces Dios tuvo que herir con gran mortandad, así que hubo una gran cantidad de muertos allí. Tal vez fue, no sé, por indigestión, o puede ser por ataque de corazón o cosas así. Cuando una persona come demasiado, a veces puede recibir un ataque de corazón. En fin, muchos murieron por su codicia. Y eso fue un resultado de sus pecados. Fue el resultado de su afán, de su glotonería, de su codicia. Por ese lugar, entonces, para que se recuerde del suceso, lo nombró como Kibrot Hataba, que significa sepulcro de la avaricia o el sepulcro de la codicia. Bueno, esto es un poco lo que pasó en ese suceso. Dios sigue moldeando a su pueblo y Dios va dando muchas enseñanzas de cómo el pueblo de Dios debería ser antes de entrar
a la tierra prometida de Canaán, donde va a pasar una vida como un verdadero pueblo de Dios, Dios lo está entrenando, preparando a obedecer la palabra de Dios y a eliminar todos esos tipos de deseos carnales, codicias y avaricias mundanas, para que realmente uno solamente confiara en Dios y no confiara en lo que uno ve a sus ojos. Y después de eso, ellos, después de este suceso, después de sepultarlo a los que murieron, partieron rumbo a Hazerot y allí se quedaron por un rato. Hazerot, un poco vamos a ver en el mapa, nosotros habíamos visto que habían ellos partido del monte Sinaí, llegaron por aquí hasta el desierto de Parán, que eran unos 3 días de viaje, y aquí fue donde hubo todo ese tipo de codornices y murieron. Muchos lugares que aparecen aquí en Números, hoy día todavía no se han descubierto sus lugares o sus pruebas arqueológicas. Por eso todavía están en muchos lugares con un signo de pregunta. En los mapas que ustedes van a encontrar en internet, van a encontrar como que este lugar es Hazerot, o que el Refidim es aquí, y que este es el lugar de Sinaí. Bueno, todos esos lugares no corresponden. Como debido a que el monte Sinaí ahora pasó a ser este lugar de acá, todos esos lugares que ellos habían buscado de Elim, Mará, todo ahora ya no vale. Tienen que estar reubicándose de este lugar. Por lo tanto, el Hazerot, no sé, porque el Hazerot no hay prueba de dónde queda el Hazerot, pero saben que es algún lugar del desierto de Parán. Pero el desierto de Parán está aquí. Por lo tanto, se supone, no es aquí, no es Hazerot, entonces se supone que debería ser en algún lugar donde ellos tuvieran que volver a regresar después de unos momentos de entrenamiento en el desierto. Por lo tanto, se cree que podía llegar a ser de vuelta aquí cerca de Ezion-Geber, donde la gente es mucho más habitable. Por lo tanto, algunos creen que posiblemente Dios lo haya nuevamente hecho volver a un lugar donde ellos podían tomar agua, descansar y poder un poco reponerse para continuar con la siguiente marcha. Pero Dios, a partir de este momento, después ustedes van a ver, Dios empieza a mover de todo este lugar del desierto, a moverlo hasta en 42 lugares diferentes. Lo mueve a 42 lugares diferentes, deambulan. Terminan de que ellos entonces, eso después vamos a ver por qué ocurre cada uno de esos sucesos. Pero bueno, hoy parecería que Dios lo ha nuevamente traído a un lugar para poder descansar. Y vamos a ver la semana que viene qué ocurre otra vez en ese lugar de Hazerot. Amén. Bueno, entonces vamos a agradecer al Señor, hermanos, para terminar hoy el capítulo 11. Y vamos a agradecer al Señor y recordamos entonces otra vez la codicia material tenemos que dejar de lado, sino obedecer la palabra de Dios, no juzgar a Dios y lo material con nuestros pensamientos, sino obedecer la palabra de Dios, entregar a Dios lo que corresponda, obedecer su palabra, y que nosotros debemos experimentar cómo Dios va supliendo con su mano poderosa y milagrosa. Pero no permitamos que Dios nos llene de codornices, sino que Dios nos vaya supliendo cada momento de necesidad. Eso es lo mejor. Bueno, Padre Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por esta noche, por estas palabras, y además por habernos otra vez munido de tu palabra y tu voluntad, y que el Espíritu Santo nos ha vislumbrado cómo debemos ser como tu pueblo realmente, Señor, para vivir en esta vida y luchar contra todo tipo de adversidades de este mundo que parece ser un desierto realmente, Señor, ese desierto de Parán. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, tu mano poderosa está guardando nuestra vida, tú eres el Rey que gobierna nuestra vida. Obedecemos, Señor, y a ti te entregamos todo lo que a ti te corresponde como tu palabra manda, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo y supliendo nuestras necesidades. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, bendice su fe, para que esa fe sea de agrado, Señor, y para que sea obediente a tu palabra y pueda experimentar la poderosa mano tuya, Señor, en ellos. Señor, protégelos contra todo tipo de ataques y artimañas del enemigo. Protégelos contra todo tipo de virus y bacterias en su vida, Señor. Ayúdales, dale la sabiduría desde lo alto para aquellos alumnos que están estudiando. Dale esa sabiduría. Ayúdalos, Señor, para que puedan experimentar que su sabiduría viene desde Dios, desde lo alto, del Espíritu Santo, y que van a poder sobrellevar
todos esos exámenes que puedan llegar a ser realmente victoriosos en el nombre de Jesús. Y para todos aquellos que realmente están pasando dificultades, todo ese tipo de dificultades serán superadas en el nombre de Jesús, porque oramos, Señor, con fe de que tú estás con nosotros y que tú nos ayudarás, Señor, y abrirás el mar rojo, que partirás la roca para suplirnos de agua y nos suplirás todas esas necesidades nuestras desde tu mano poderosa, Señor, porque tú eres un Dios con un poder ilimitado. Sabemos que en ti no hay nada imposible, mi Señor. Tú eres el Dios que resucitas muertos. Y aquí estamos, Señor, abajo tus pies, obedeciendo tus palabras para ser un pueblo santo, para que el Espíritu Santo de Dios more en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendícenos y glorifícate en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.